Hola, soy Andrés Camacho, profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, y en esta presentación voy a hablar del cálculo de la mediana de datos agrupados. Los objetivos son que seas capaz de interpretar las expresiones de cálculo de la mediana de datos agrupados y de utilizar el programa Excel para calcular medianas. El contenido está dividido en dos partes: el concepto de mediana y el cálculo de la mediana de datos agrupados. El concepto de mediana es simple. La mediana de un conjunto de números es el valor central del conjunto ordenado, o la media de los dos valores centrales y el conjunto es par. Por ejemplo, la mediana de los datos 1, 3, 7, 10 y 13 es el valor central de estos datos, es decir, 7, puesto que ocupa la posición 3 de 5 datos, y estos datos están ordenados. Para calcular la mediana de este conjunto de datos, lo que tengo que hacer es ordenar los datos. El valor inferior es 157, el valor superior es 201. Si esta tabla la ordeno, obtengo esta de aquí. Los datos ordenados son 157, 160, 161 y así hasta llegar al valor 201. Localizo la posición central de estos 100 datos. Como hay 100 datos y es un número par, las posiciones centrales corresponden a los datos que ocupan la posición 50, que es este de aquí, y la posición 51. Calculo el promedio entre estos dos valores, entre 179 y 179, y me sale que la mediana es 179. Si quiero realizar estos cálculos mediante la hoja de cálculo Excel, pues Excel tiene un comando que es el comando mediana, y lo que tengo que hacer es seleccionar los datos de los que quiero calcular la mediana, y con el comando mediana Excel automáticamente calcula el valor de esa mediana. Para calcular la mediana de datos agrupados vamos a empezar trabajando con un ejemplo, donde se nos pide que calculemos la mediana de las alturas de un grupo de estudiantes dados por la siguiente tabla. Resulta interesante, para aclarar los conceptos, empezar dibujando la ojiva. La ojiva es la representación de las frecuencias acumuladas en función de las fronteras superiores. Para estas clases he calculado las fronteras superiores, he calculado las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada es simplemente sumar todas las frecuencias de la clase con la que estoy trabajando y las anteriores. Por ejemplo, para esta clase que tengo subrayada en amarillo, la frecuencia acumulada es 62, porque este 62 corresponde a la suma de esta clase, de la frecuencia de esta clase, que es 16, más la frecuencia de las clases anteriores. Bueno, pues la ojiva corresponde a la representación de las frecuencias acumuladas con respecto a las fronteras superiores. La información que me da la ojiva es la siguiente. Este punto de aquí me está diciendo que hay 100 individuos cuya altura es inferior a 202,5 centímetros, que hay un total de 96 individuos cuya altura es inferior a 197,5 centímetros. Si quiero buscar la mediana de este conjunto de valores, lo que tengo que buscar es cuál es el individuo que ocupa la posición 50. Si me fijo en la gráfica, aquí tengo que el individuo que ocupa la posición 46 tiene una altura de 177,5 y el que ocupa la posición 62 tiene una altura de 182,5. Luego el que estoy buscando estará dentro de esta zona de aquí. Para trabajar mejor voy a ampliar esa zona y me voy a dar cuenta de que el que ocupa, como hemos dicho, la posición 46 corresponde a este punto, tiene una altura de 177,5, y el que ocupa la posición 62 corresponde a este punto y tiene una altura de 182,5. Para pasar de la posición 46 a la posición 62 se incrementa en el eje vertical un total de 16 unidades, y incrementar un total de 16 unidades en el eje vertical supone un incremento desde 177,5 hasta 182,5 de 5 unidades en el eje horizontal. Si quiero llegar a saber cuál es el elemento que ocupa la posición 50, este de aquí, tendré que incrementar desde este punto hasta 50 un total de 4 unidades en el eje vertical, y eso supondrá un incremento de 4 multiplicado por 5 16avos en el eje horizontal. Es decir, que haciendo una simple regla de 3 me doy cuenta que la posición que ocupará, que la altura del individuo que ocupe la posición 50 será esto de aquí más
el pequeño incremento que calculamos haciendo esta operación. Es decir, la mediana corresponderá a una altura de 177,5 más 50 menos 46, que me da 4, dividido entre 16 y multiplicado por 5. Si quiero hacer estos cálculos con la hoja de cálculo Excel, lo que tengo que hacer es, a partir de la tabla de frecuencias, pues representarme la ojiva, y para eso lo que hago es primero calcular cuántos son las fronteras de clase. Las fronteras de clase serían 157,5 para esta clase, 162,5 para esta clase, y haría lo mismo para el resto de clases. Después calcular cuánto valen las frecuencias acumuladas, que correspondería, empecemos por ejemplo para aquí, sería el total de la suma de todos los valores hasta aquí. Ya lo tengo. Si ahora quiero repetir lo mismo para el resto de celdas y que no se me modifique este valor D2 que tengo aquí, debo pulsar F4 teniendo D2 seleccionado. Esto hará que no se modifique, y a partir de aquí hago el cálculo de frecuencias acumuladas para todas las casillas. Si ahora represento esta columna de aquí en función de esta otra de aquí, lo que obtengo es, voy a insertar para hacer la representación. Parece que no funciona. Insertamos gráficos, este gráfico de aquí, y tengo la ojiva ya representada. Bueno, esto es simplemente para ver gráficamente lo que estamos haciendo, pero lo que me interesa es ver cuál es el incremento que se produce en horizontal por cada unidad que se incrementa en vertical, y para hacer eso tengo que partir de, primero que nada, localizar cuál es la clase en la que se encontrará la mediana, y darnos cuenta que se produce un incremento en horizontal de 5 por cada 16 incrementos que se producen, 16 unidades de incremento vertical. Entonces hago el cociente igual a 5 dividido entre 16, y ahora si quiero localizar cuál es la posición horizontal del valor 50 en vertical, lo que tendré que hacer será restar 50 menos la frecuencia acumulada de la clase inferior a la que se encuentra en la mediana, que me va a salir 4, multiplicar este valor 4 por el incremento en horizontal por cada unidad que se incrementa en vertical, y me sale 1,25, y eso significa que tengo que hacer el cálculo de este 177,5 más este incremento que se habrá producido, y de esa forma me sale 178,5, que corresponde a el valor de la mediana que tenemos aquí calculado. En definitiva, si quiero calcular la mediana, lo que tengo que hacer, y lo que hemos visto con el ejemplo anterior, es utilizar la siguiente fórmula. Tengo que sumar L1, que es la frontera inferior de la clase en la que se encuentra la mediana. A L1 tengo que sumarle el valor de esta expresión, donde n es el número de datos, la frecuencia total, y por lo tanto n medios será la posición central. A eso hay que restarle sumatorio de F1, que es la suma de frecuencias de todas las clases anteriores a la mediana, la frecuencia acumulada. Esto dividirlo entre la frecuencia de la clase en la que se encuentra la mediana y multiplicarlo por C. Como conclusión, hemos calculado la mediana de un conjunto de datos y se ha mostrado cómo hacer estos cálculos utilizando la hoja de cálculo Excel. Muchas gracias por su atención.